Continuamos en Noticiero 9, en este caso con invitados desde los estudios de la capital correntina. Me acompaña Leticia Gauna, quien es la referente del INADI aquí en la provincia, para hablar de una cuestión que no es una moda. Lamentablemente, en algún momento el hablar de ni una menos parecía que se convertía en una cuestión de moda, pero con los números que se conocen a diario, lamentablemente vemos que es un problema que está enquistado en nuestra sociedad. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, bien lo decís, digamos, es un problema que está instalado en nuestra sociedad, que si bien hace unos años quizás empezamos a hablar de este problema como un problema social, fuera de la vida privada de las mujeres, antes estaba visto como un problema meramente de las mujeres y de su vida privada. Esto a partir de la ley 26485, sancionada en el 2009, deja de ser de la vida privada y pasa a tratar de que haya políticas públicas para, primeramente, identificar estos hechos como, y llamarlos como corresponde, como violencia de género o violencia basadas justamente en una diferencia, en una discriminación por género, ¿no? Se violenta a estas personas por el solo hecho de ser mujeres. Eso es lo que queda muy claro en esta ley, que es la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y a partir de ahí distintos organismos del Estado empiezan a implementar políticas públicas, y en el caso de la justicia, digamos la policía, por ejemplo, se comienzan a tomar estos casos como lo que son, ¿no? Es un delito, corresponde a, atentan contra la integridad física, psicológica, emocional, patrimonial de las mujeres, ¿no? Ahora, las cifras son realmente alarmantes porque se habla de que en los últimos 2 meses hubieron ¿cuántos? Bueno, estos últimos meses se registran en realidad los casos que son más de 400 casos de denuncias. Estos son datos que los comparte, digamos, la justicia en base a los casos denunciados. O sea, denunciados son más de 400 en 2 meses. Estamos hablando nuevamente de delitos que no siempre son denunciados, o sea que son delitos que son naturalizados, porque recordemos que el proceso en sí de la violencia es un proceso para que la mujer decida buscar ayuda. No todas las mujeres hacen el mismo proceso. Sí. Este proceso puede llevar años para que un hecho sea denunciado. Es importante que hoy podamos conocer datos, ya sea en este caso de la justicia, casos que se puedan recibir de otros organismos del Estado, como por ejemplo nosotros en el INADI, este mes hemos recibido, por ejemplo, de todas las consultas, que no todas terminan en denuncia, porque nosotros si no tomamos denuncia por violencia de género, sí por discriminación por género, que de hecho la discriminación por género es un hecho violento. De violencia. Nosotros de cada 10 casos que se presentan en la delegación por consulta, 4 tienen que ver con violencia de género. Entonces estamos hablando de un número que no es menor, que son consultas que tienen que ver justamente con la discriminación que sufren las mujeres en los distintos ámbitos, no solamente en el ámbito doméstico, sino en este caso los que se presentan por lo menos en el INADI, tienen que ver con la discriminación que sufren las mujeres en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, estamos hablando en el ámbito de la educación, ya sea universitaria, secundaria, ¿no? Y también en el ámbito público y privado también, que, bueno, todos los ámbitos donde nosotros habitualmente desarrollamos nuestra vida, fuera del ámbito doméstico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje a aquella mujer que nos pueda estar viendo, o aquella que lo esté padeciendo, o aquella amiga, aquella hermana, o aquel papá, aquella mamá, que sepa que su hija, su hermana, su sobrina está atravesando un momento de estas características? Porque decimos 445 denuncias en la justicia, muchas otras que quedan en el anonimato. Y para no llegar a situaciones que después estamos lamentando cuando ya se llega directamente a un femicidio, ¿cuál es el consejo principal? ¿Cuándo hay que decir basta?
Bueno, principalmente no sentir que estás sola. Hay otras mujeres que también lamentablemente están pasando por esta situación. No es una situación que me pasa solamente a mí y no le pasa a nadie más. No sentir que estás sola, buscar ayuda. Así hayas buscado 1 o 1000 veces y has vuelto, porque eso es parte del ciclo de la violencia, que es muy difícil de ese círculo salir sola. Sola es muy difícil, siempre hay que buscar ayuda. Tenemos organismos, instituciones del Estado, cualquier comisaría del barrio o la fiscalía, acercarse a la fiscalía, hacer las denuncias. En el caso de estar en el interior, los juzgados de paz son una herramienta fundamental que tenemos en la comunidad, porque los juzgados de paz no solamente toman las denuncias, sino también generan los mecanismos de protección de forma inmediata, como por ejemplo la exclusión del lugar, las medidas de restricción. ¿Qué se puede hacer si uno advierte que una persona cercana está padeciendo violencia de género y esa mujer no se atreve a denunciarlo? Bueno, principalmente buscar información, asesorarse, para después poder, porque tiene el contacto directo con la víctima, de poder transmitirle esa información a la víctima para que sepa a dónde recurrir. Si nosotros estamos en conocimiento con una amiga, una vecina, está sufriendo violencia en este momento, primeramente ofrecer nuestra colaboración y estar dispuestos a ayudar en el momento que la persona quiera realizar la denuncia, y después acercarse a los organismos a solicitar asesoramiento. Tenemos el Consejo Provincial de la Mujer, bueno, el INADI, que funciona en Vera 1401 de 8 a 16 de horario corrido, de lunes a viernes. En cualquier fiscalía, en cualquier comisaría nos tienen que asesorar cómo es el procedimiento. Es importante que sepan que las comisarías tienen que tomar denuncias y no exposiciones. Siempre que se trate de violencia de género, los oficiales de la policía tienen que tomar denuncia y no exposición, porque estamos ante un hecho gravísimo donde corre peligro la vida. Entonces, estos datos que tenemos ahora de la cantidad de denuncias, tenemos que verlo también como un crecimiento también en la conciencia y en la búsqueda de ayuda de las víctimas, ¿no? Es importante que las víctimas también, cuando recurren sí a nosotros, es porque están creyendo también que desde el Estado se puede acompañar y se puede ayudar, que de hecho es la obligación que tenemos como Estado. Y denunciar, buscar ayuda de la violencia, solo no se puede salir. Y un violento nunca cambia su... el violento sí puede cambiar, sí, pero es otro proceso que tiene que hacer el violento y es otro el acompañamiento que el Estado le tiene que brindar a la persona que ejerce la violencia. No es la víctima la que se tiene que sacrificar por el violento para que cambie, o sea, esa idea de que, bueno, va a cambiar con el tiempo, eso no lo va a resolver la víctima, eso tiene que hacer un proceso, tanto la persona que violenta como la víctima, por distintos canales. La víctima, el Estado tiene que acompañarla principalmente, porque en este caso es la que corre peligro, es la víctima, y obviamente el acompañamiento que se tiene que hacer también a las personas que ejercen violencia, también tiene que estar el Estado presente para hacer el acompañamiento necesario. Así que esto es muy importante, sobre todo visibilizar que esto es un problema de todas y de todos en nuestra sociedad, y principalmente la responsabilidad que nos compete al Estado para desde los distintos ámbitos poder acompañar, digamos, ¿no? Y socializar y esto, comunicar las herramientas que tenemos en la sociedad a través de los medios de comunicación, justamente para que las víctimas lleguen. Hoy es el Día de las Personas Sordas. Nosotros ayer estuvimos haciendo una charla sobre prevención de VIH y bueno, estamos con el tema de violencia de género también para mujeres sordas. Las barreras que se presentan para las distintas mujeres, sobre todo en este caso las mujeres sordas, por ejemplo, de no poder a veces comunicarse y contar lo que les pasa, ¿no? Muchísimas gracias, Leticia. Gracias a vos. Leticia Gauna es la referente del INADI en la provincia de Corrientes, hablando de esta problemática, este mal enquistado que está en nuestra sociedad, una sociedad violenta en la que se trasluce la violencia de género, quizás números crecientes que hablan a las claras de esto, 440
45 casos denunciados solo en 2 meses en la provincia de Corrientes. Compañeros, adelante ustedes desde Estudio Central en Resistencia.